Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Pompeya, el día en que el tiempo dejó de avanzar. El sur de Italia se abre como un cuenco antiguo, una tierra donde el mar y la montaña se observan desde hace milenios sin tocarse del todo. Allí, en la región que más tarde sería llamada Campania, el suelo no es un suelo cualquiera, es oscuro, fértil, cargado de una memoria mineral que parece respirar bajo los pies. No es una tierra silenciosa. Incluso antes de que los hombres aprendieran a escribir su nombre sobre ella, ya hablaba en temblores, en vapores lejanos, en una promesa constante de abundancia y peligro. En ese escenario nació Pompeya, no como una ciudad consciente de su destino, sino como un asentamiento más, una decisión humana tomada entre muchas, guiada por la necesidad, la oportunidad y la confianza, quizá excesiva, en la estabilidad del mundo. La ubicación no fue casual. Campania ofrecía lo que pocas regiones podían dar al mismo tiempo: agua dulce, tierras fértiles, colinas suaves y una salida natural al mar. Desde allí, el horizonte se abría hacia el Golfo de Nápoles, un espejo de aguas tranquilas que reflejaba el cielo y multiplicaba la luz. El Golfo no era solo una belleza serena, era una vía, una puerta abierta al intercambio, al viaje, al contacto con otros pueblos. Las corrientes marinas traían mercancías, ideas, lenguas distintas. El salitre impregnaba el aire y el olor del mar se mezclaba con el de los cultivos y el humo de los hogares. Vivir cerca del Golfo significaba no estar aislado, formar parte de algo más grande, aunque todavía nadie supiera cómo llamarlo. Desde las primeras colinas, el Vesubio dominaba el paisaje sin imponerse. No era una amenaza visible, sino una presencia constante, casi paternal. Su silueta se alzaba con naturalidad, cubierta de vegetación, fértil, generosa. De sus laderas descendían tierras ricas, capaces de alimentar generaciones enteras. Las vides crecían fuertes, los campos devolvían más de lo que se sembraba. Para quienes llegaron primero, el monte no era un monstruo dormido, sino un aliado silencioso. Nadie veía fuego en su interior, veían pan, vino, estabilidad. El Vesubio era parte del orden natural, integrado en la vida cotidiana, aceptado sin temor porque no había razón para temerlo. Antes de que Roma impusiera su lengua y su ley, esta tierra ya conocía nombres y costumbres. Los oscos fueron de los primeros en asentarse, pueblos antiguos, ligados a la tierra, con una relación directa con el entorno. No construían para desafiar a la naturaleza, sino para convivir con ella. Sus asentamientos eran prácticos, adaptados al relieve, a los caminos naturales, a las fuentes de agua. No pensaban en imperios, pensaban en sobrevivir, en mantener el equilibrio entre lo que se tomaba y lo que se devolvía. Sus dioses estaban ligados al campo, al hogar, al ciclo de las estaciones. Pompeya, en ese tiempo, no era un Pompeya como la conoceríamos después, era un lugar vivo, sin pretensiones de eternidad. Con el paso del tiempo llegaron los samnitas, guerreros de las montañas, pueblos más duros, más organizados para la defensa y el control del territorio. Trajeron consigo otra forma de entender el espacio, la necesidad de fortificar, de proteger lo que se había ganado. Bajo su influencia,
el asentamiento creció, se ordenó, empezó a reconocerse a sí mismo como algo más que un conjunto de casas. Aparecieron murallas, caminos más definidos, una estructura que respondía tanto a la vida cotidiana como a la posibilidad del conflicto. Los samnitas entendían que la riqueza atrae miradas, y que toda tierra fértil es también una tierra disputada. Aún así, la vida seguía marcada por el ritmo natural. El Golfo seguía siendo una promesa, el Vesubio una presencia aceptada, y la tierra continuaba dando frutos. Nadie vivía pensando en el desastre, porque el desastre no formaba parte de la experiencia colectiva. Había temblores ocasionales, sí, pero se asumían como parte del carácter de la región, como se asume el viento en la costa o la lluvia en las montañas. El mundo era así, y el ser humano aprendía a adaptarse, no a huir. Cuando Roma apareció en el horizonte, no lo hizo de golpe, ni como una sombra inmediata de destrucción. Llegó primero como influencia, como presión política, como una red que se expandía lentamente. El siglo III antes de nuestra era fue un tiempo de decisiones forzadas. Roma no solo conquistaba con legiones, conquistaba con promesas, con alianzas, con la idea de un orden mayor. Para Pompeya y sus habitantes, la llegada de Roma significó un cambio profundo, aunque no inmediato. No fue una aniquilación de lo anterior, sino una superposición. Las viejas costumbres no desaparecieron de la noche a la mañana, se mezclaron con las nuevas. La conquista romana transformó el sentido del lugar. Donde antes había un asentamiento que miraba al Golfo como oportunidad local, ahora había una ciudad integrada en un sistema más amplio. Las rutas comerciales se ampliaron, las normas se unificaron. La lengua latina empezó a escucharse junto a las antiguas. Roma aportó organización, infraestructura, una visión distinta del tiempo y del poder. Introdujo la idea de permanencia, de construcción pensada para durar generaciones, no solo para cubrir necesidades inmediatas. Sin embargo, bajo esa nueva capa de orden, la tierra seguía siendo la misma. El suelo volcánico continuaba respirando, el monte seguía en silencio, el mar seguía entrando y saliendo con la misma cadencia ancestral. Roma podía cambiar leyes y costumbres, pero no podía cambiar la naturaleza profunda del lugar. Pompeya empezó a crecer, a embellecerse, a sentirse segura dentro del mundo romano, sin darse cuenta de que esa seguridad estaba construida sobre una confianza heredada, una confianza antigua en que el paisaje, tal como siempre había sido, seguiría siéndolo. Así, Pompeya nació y se transformó sin romper nunca del todo con su origen. Fue osca, fue samnita, fue romana, pero siempre fue, ante todo, Campana, una ciudad levantada entre el mar y la montaña, alimentada por la generosidad de la tierra y protegida, en apariencia, por la rutina del tiempo. Nadie podía imaginar entonces que esa misma tierra que daba vida guardaba en su interior una fuerza distinta, una memoria más antigua que cualquier pueblo, esperando no ser descubierta, sino recordada. Con el paso del tiempo, la presencia de Roma dejó de sentirse como una influencia externa y pasó a convertirse en una condición permanente. Pompeya ya no era solo una ciudad integrada en la órbita romana, recibió el estatuto de colonia, y con él llegó un cambio profundo en la forma en que sus habitantes se veían a sí mismos. Ser colonia significaba pertenecer, formar parte del cuerpo del imperio, beneficiarse de sus leyes, de su protección y de su prestigio. Los antiguos linajes locales compartieron espacio con veteranos romanos asentados allí como recompensa por sus servicios. Nuevos nombres, nuevas costumbres y una nueva idea de ciudadanía comenzaron a moldear la vida diaria. Pompeya ya no miraba solo a su entorno inmediato. Ahora se sabía pieza de una maquinaria inmensa que se extendía mucho más allá del horizonte visible. Ese nuevo estatus trajo prosperidad. La ciudad se convirtió en un nodo activo de intercambio, una ciudad comercial que aprovechaba su cercanía al mar como una ventaja estratégica. Aunque su puerto no era el más grande ni el más famoso del Golfo, cumplía una función vital.
Conectar el interior fértil de Campania con las rutas marítimas que recorrían el Mediterráneo. Mercancías llegaban y partían con regularidad, cargadas en embarcaciones que conocían bien esas aguas tranquilas. El bullicio del comercio se mezclaba con el sonido de los talleres, con el grito de los vendedores, con el ir y venir constante de viajeros y comerciantes. Pompeya respiraba actividad, y esa actividad generaba riqueza. La economía local encontró en el vino uno de sus pilares fundamentales. Las laderas cercanas, alimentadas por la tierra volcánica, producían uvas intensas, cargadas de carácter. El vino de Pompeya empezó a viajar, primero por la región y después más lejos, llevando consigo el nombre de la ciudad. No era solo una bebida, era un símbolo de estatus, un producto apreciado en mesas lejanas, un reflejo del saber hacer local. Las ánforas marcadas con sellos reconocibles salían rumbo a otros puertos, y cada una de ellas era una pequeña embajadora de la prosperidad pompeyana. Junto al vino, el garum ocupaba un lugar central, aunque menos noble en apariencia. Aquella salsa espesa, de olor penetrante, elaborada a partir de pescado fermentado, era uno de los productos más valorados del mundo romano. En Pompeya, su producción alcanzó niveles casi industriales. Las factorías trabajaban sin descanso, mezclando sal, vísceras y tiempo, dejando que el sol hiciera su parte. El olor era fuerte, casi insoportable para quien no estaba acostumbrado, pero el resultado era oro líquido. El garum se pagaba caro, se exportaba lejos y sostenía a familias enteras. Era una riqueza silenciosa, nacida del mar y del conocimiento acumulado durante generaciones. Las calzadas romanas sellaron definitivamente la integración de Pompeya en el imperio. No eran simples caminos, sino arterias de piedra pensadas para durar, construidas con una precisión que imponía respeto. A través de ellas circulaban carros cargados de mercancías, mensajeros oficiales, viajeros, soldados. Cada piedra colocada reforzaba la sensación de orden y continuidad. Las distancias parecían acortarse, Roma, aunque lejana, se sentía cercana gracias a esas vías que atravesaban campos y colinas sin perder su rumbo. El comercio se volvió más fluido, más previsible, más seguro. Gracias a esa red, Pompeya quedó firmemente conectada no solo con la capital, sino con todo el Mediterráneo. Las noticias llegaban con rapidez relativa, las modas se imitaban, las ideas viajaban junto a los productos. La ciudad absorbía influencias externas y las reinterpretaba a su manera. En las casas se hablaba de precios, de cosechas, de barcos esperados. El dinero circulaba, y con él crecía una sensación de estabilidad. Vivir en Pompeya era vivir en una ciudad próspera, activa, confiada en su lugar dentro del mundo romano. Esa confianza se filtraba en cada rincón de la vida cotidiana. Se construía pensando en el futuro, se invertía sin miedo. Se celebraba el presente con la certeza de que el mañana sería igual o mejor. Nadie veía señales de fragilidad en aquel sistema que parecía tan bien engrasado. Las calzadas seguían firmes, los barcos seguían llegando, el vino seguía fluyendo y el garum seguía vendiéndose. Pompeya, en su plenitud romana, se sentía sólida, necesaria, parte indispensable de un imperio que parecía eterno. La ciudad, ya plenamente romana en espíritu y función, empezó a ordenarse como una idea antes de convertirse en piedra. No creció de manera caótica ni obedeciendo solo a la inercia de los años, sino siguiendo un trazado pensado, casi matemático. El plano en cuadrícula impuso una lógica nueva sobre el terreno antiguo. Dos ejes principales, rectos y firmes, cortaban el espacio urbano como si alguien hubiese dibujado líneas sobre la tierra antes de levantar una sola pared. El Cardo y el Decumano no eran solo calles, eran la columna vertebral de la ciudad, el esqueleto invisible que sostenía todo lo demás. Caminar por esas vías era recorrer una Pompeya ordenada, predecible, segura de sí misma. Las calles se cruzaban en ángulos definidos, creando manzanas reconocibles, espacios que podían medirse.
dividirse, asignarse. La ciudad dejaba de ser un conjunto orgánico de casas para convertirse en un organismo racional, donde cada cosa tenía su lugar. Ese orden facilitaba la vida diaria, orientarse era sencillo, el tránsito fluía, el comercio encontraba su espacio natural. El urbanismo no era solo estética, era poder, control y eficiencia convertidos en piedra. Las calles principales concentraban la actividad más intensa. Por ellas circulaban carros cargados, peatones, animales, voces que se superponían unas a otras. Desde esos ejes mayores se abrían calles secundarias, más estrechas, que llevaban a zonas residenciales, talleres, patios ocultos tras fachadas discretas. Todo estaba conectado, y nada parecía dejado al azar. Incluso el drenaje seguía esa lógica, permitiendo que el agua de lluvia fluyera sin inundar la ciudad, recordando que el orden romano también sabía adaptarse a la realidad del terreno. Rodeando ese entramado urbano, las murallas se alzaban como una afirmación silenciosa de límites y pertenencia. No eran solo una defensa militar, eran una frontera simbólica entre el interior civilizado y el exterior incierto. Construidas y reforzadas a lo largo del tiempo, hablaban de épocas en las que la seguridad no podía darse por sentada. Cada bloque de piedra, cada torre, llevaba la memoria de conflictos pasados, de amenazas que habían obligado a cerrar filas. Aunque en tiempos de prosperidad su función defensiva pareciera secundaria, su presencia seguía recordando que la ciudad se protegía a sí misma. Desde dentro, las murallas ofrecían una sensación de abrigo. Marcaban el final del espacio urbano, el punto donde la vida cotidiana se detenía antes de dar paso a los campos, a los caminos abiertos, al territorio sin domesticar. Desde fuera, imponían respeto. No eran inexpugnables, pero sí lo bastante sólidas como para disuadir ataques rápidos. Su trazado seguía el contorno natural del asentamiento, adaptándose al relieve, integrándose en el paisaje sin desaparecer en él. Eran una cicatriz visible entre lo humano y lo natural. Las puertas de acceso concentraban ese doble significado de apertura y control. Eran los puntos donde la ciudad se mostraba al mundo y, al mismo tiempo, donde lo vigilaba. Cada puerta canalizaba el flujo de personas y mercancías, marcando entradas claras, reconocibles. Cruzarlas era un acto cotidiano cargado de simbolismo, se pasaba del exterior al interior, del camino abierto a la protección urbana. Por ellas entraban viajeros, comerciantes, noticias, modas, por ellas salían productos, ciudadanos, historias que se dispersaban hacia otros lugares. Alrededor de las puertas, la actividad se intensificaba. Era allí donde se mezclaban los acentos, donde se negociaban precios, donde se percibía el pulso real de la ciudad. Las murallas no aislaban, organizaban. Las puertas no cerraban el mundo, lo filtraban. Pompeya, en su estructura urbana, mostraba una confianza absoluta en el orden que había construido. Sus calles rectas, sus muros firmes y sus accesos definidos daban la impresión de una ciudad consciente de su forma, segura de sus límites, convencida de que el espacio que ocupaba estaba bajo control. Bajo esa geometría perfecta, la vida fluía con normalidad, ajena a cualquier otra fuerza que no fuera la humana. Las calles de la ciudad, por muy rectas y bien trazadas que estuvieran, no eran un espacio neutro. Vivían expuestas a la lluvia, al polvo, al paso constante de animales y carros. El suelo, hecho para resistir, recogía también todo aquello que la vida urbana dejaba atrás. Por eso, a ambos lados de muchas vías, las aceras se elevaban ligeramente, marcando una frontera clara entre el tránsito rodado y el caminar humano. No era un lujo, sino una necesidad nacida de la experiencia. Caminar por Pompeya significaba proteger los pies, la ropa, el cuerpo, del caos que circulaba a ras del suelo. Las aceras elevadas ofrecían algo más que comodidad. Eran una forma de orden, una manera de separar funciones dentro de un espacio compartido. Desde ellas,
Los peatones observaban el paso de los carros, escuchaban el crujido de las ruedas sobre la piedra, sentían el temblor que subía desde el pavimento. Allí se detenían a hablar, a mirar escaparates, a esperar. La altura, aunque mínima, creaba una sensación de dominio, de control sobre el movimiento de la calle. Subir a la acera era entrar en el ritmo humano de la ciudad. Bajar a la calzada era mezclarse con su fuerza bruta. Cuando llovía, esa diferencia se volvía esencial. El agua corría por el centro de las calles, arrastrando consigo residuos, barro, restos de actividad diaria. Las aceras, ligeramente protegidas, permitían seguir caminando sin hundirse en ese flujo inevitable. La ciudad había aprendido a convivir con el agua sin combatirla, guiándola por donde debía pasar. Cada desnivel, cada pendiente suave, respondía a una lógica práctica, a un conocimiento acumulado a base de ensayo y error. Entre una acera y otra, emergían los pasos de peatones de piedra, grandes bloques colocados de forma transversal que interrumpían la calzada. No estaban alineados al azar. Su altura y separación estaban pensadas para permitir el paso de las ruedas sin bloquearlas, y al mismo tiempo ofrecer un cruce seguro para quienes caminaban. Eran islas sólidas en medio del flujo urbano, puntos donde el peatón podía avanzar sin mojarse los pies ni exponerse al desorden de la calle. Cruzar por ellos era casi un gesto automático, aprendido desde la infancia. Esas piedras, desgastadas por miles de pasos, conservaban la huella invisible del tiempo. Cada borde redondeado hablaba de generaciones que las habían usado sin pensarlo, confiando en que siempre estarían allí. Eran parte del paisaje mental de la ciudad, tan habituales que apenas se notaban, y precisamente por eso tan reveladoras. Mostraban una Pompeya pensada para ser habitada, no solo admirada. Una ciudad que cuidaba los detalles pequeños porque entendía que la vida se construye en lo cotidiano. Desde esos pasos elevados, se podía observar la calle con calma. Los surcos profundos marcados por las ruedas de los carros, testigos de rutas repetidas una y otra vez. El brillo húmedo de la piedra tras la lluvia. El ir y venir constante de personas que parecían conocer de memoria cada rincón. Todo estaba diseñado para durar, para resistir el uso, para integrarse en una rutina que se repetía día tras día sin sobresaltos. Aceras y pasos de peatones no eran símbolos de grandeza, pero sí de inteligencia urbana. Representaban una ciudad que se había pensado desde el cuerpo, desde el caminar, desde la experiencia directa del espacio. En esos pequeños elementos se concentraba una confianza profunda, la certeza de que el mañana sería igual al hoy, que las piedras seguirían allí, que las calles seguirían cumpliendo su función. Pompeya caminaba sobre sí misma sin imaginar que, bajo esa calma perfectamente pavimentada, la tierra guardaba un ritmo distinto, ajeno a la precisión humana. Tras cruzar el umbral de la calle y dejar atrás el ruido de carros y voces, la ciudad se recogía hacia adentro. Las viviendas de Pompeya no se mostraban al exterior con ostentación. Las fachadas eran sobrias, casi discretas, como si guardaran con celo la vida que latía tras sus muros. Era al entrar cuando la ciudad revelaba su verdadero rostro. Allí, el espacio se abría, el aire cambiaba y el tiempo parecía ralentizarse. Las casas no eran simples refugios, eran escenarios donde se representaba la identidad, la posición social y la idea misma de bienestar. Las domus de las élites se organizaban como pequeños mundos cerrados. Desde la puerta, el visitante era conducido hacia el atrio, un espacio central abierto al cielo, donde la luz descendía sin obstáculos y el agua de lluvia se recogía con calma. Ese primer espacio era una declaración silenciosa de estatus. No hacía falta decir nada, la amplitud, la simetría, la calidad de los materiales hablaban por sí solos. Allí se recibía a los clientes, se negociaban acuerdos, se mostraba la dignidad familiar. El hogar y la vida pública se entrelazaban sin confundirse. Más allá del atrio, el peristilo ampliaba la sensación de retiro y armonía. Rodeado de columnas,
con un jardín en su interior, ofrecía un espacio donde la naturaleza entraba domesticada, ordenada, convertida en placer visual y sensorial. Plantas, fuentes, estatuas y sombras suaves componían un lugar pensado para la contemplación y el descanso. No era un lujo inútil, sino una forma de afirmar que el control sobre el entorno había alcanzado incluso al crecimiento de las hojas y al fluir del agua. En esos patios, la ciudad parecía desaparecer por un momento. Las paredes de estas casas no quedaban desnudas. La decoración mural cubría los espacios con escenas que iban desde paisajes imaginarios hasta episodios mitológicos, pasando por arquitecturas pintadas que engañaban al ojo. Los frescos no eran simples adornos, eran ventanas hacia otros mundos, reflejos del gusto y la cultura de quienes habitaban allí. Colores vivos, figuras cuidadosamente trazadas. Escenas cargadas de simbolismo acompañaban la vida cotidiana. Comer, conversar o descansar se hacía bajo la mirada de dioses, héroes y jardines eternos que nunca marchitaban. El suelo, por su parte, ofrecía una riqueza más silenciosa pero igual de significativa. Los mosaicos se extendían bajo los pies con patrones geométricos, escenas figurativas o símbolos cuidadosamente elegidos. Caminar sobre ellos era participar de un lenguaje visual que hablaba de orden, de medida, de paciencia. Cada tesela había sido colocada a mano, una a una, componiendo un conjunto que solo se comprendía al alejarse un poco. Eran obras pensadas para durar, para resistir el paso del tiempo y el peso de generaciones. No toda Pompeya vivía en ese nivel de refinamiento. Las insulae, viviendas populares y más densas, albergaban a quienes sostenían la ciudad con su trabajo diario. Eran construcciones más altas, con varios niveles, donde el espacio se repartía de forma práctica. Las habitaciones eran pequeñas, a veces compartidas, y la intimidad se reducía a lo esencial. Allí, la vida era más ruidosa, más cercana, más expuesta. Los olores de la cocina, el sonido de los vecinos, el movimiento constante formaban parte del día a día. En esas viviendas, el lujo se sustituía por funcionalidad. La decoración era mínima o inexistente, y los suelos, sencillos, cumplían su función sin reclamar atención. Sin embargo, incluso allí, la ciudad mantenía un cierto orden. No se trataba de miseria absoluta, sino de una forma de vivir ajustada a los medios disponibles. La diferencia entre domus e insula era visible, tangible, aceptada como parte natural del equilibrio social. Cada cual ocupaba su lugar dentro de un sistema que parecía estable y comprensible. Al recorrer Pompeya desde dentro, casa tras casa, se hacía evidente que la ciudad no solo se construía en calles y plazas, sino en estos espacios íntimos donde la vida se repetía cada día. Las paredes pintadas, los patios abiertos al cielo, los mosaicos bajo los pies y las habitaciones sencillas componían un mosaico humano tan complejo como el de piedra. Era una ciudad que se vivía hacia adentro, confiada en que esos muros protegerían no solo cuerpos, sino rutinas, recuerdos y certezas. Cada amanecer, Pompeya despertaba con un pulso reconocible, un ritmo que no necesitaba órdenes para ponerse en marcha. El sonido más temprano solía venir de las panaderías, donde los molinos comenzaban a girar antes de que el sol alcanzara las fachadas. Grandes piedras circulares, movidas por fuerza humana o animal, trituraban el grano con un rumor constante, casi hipnótico. El olor de la harina y del pan recién horneado se extendía por las calles cercanas, anunciando el inicio del día. El pan no era solo alimento, era la base de la vida urbana, el gesto cotidiano que unía a ricos y pobres en una misma necesidad. Las panaderías eran espacios de trabajo intenso, calientes, llenos de movimiento. Allí se amasaba, se horneaba y se vendía sin pausa. Los hornos, encendidos desde temprano, daban forma a piezas reconocibles, marcadas para identificar al productor. Comprar pan era un acto diario, casi ritual, y el contacto entre vendedor y cliente reforzaba la sensación de comunidad.
En esos lugares se intercambiaban noticias breves, comentarios sobre el tiempo, rumores que luego circularían por toda la ciudad. Para muchos, la comida no se hacía en casa. Los termopolios ofrecían una solución práctica y rápida. Estos pequeños locales, abiertos a la calle, mostraban en sus mostradores recipientes empotrados donde se conservaban alimentos calientes o preparados. Allí se servían guisos, legumbres, vino, comida sencilla pensada para quienes no tenían cocina o tiempo. Comer de pie, apoyado en el mostrador, formaba parte de la experiencia urbana. Era un acto social, informal, donde se compartía espacio con desconocidos sin necesidad de presentaciones. El termopolio no era solo un lugar para saciar el hambre, sino un punto de encuentro. Las conversaciones se cruzaban, las risas estallaban breves, los desacuerdos se resolvían con palabras rápidas. El olor de la comida se mezclaba con el del vino, creando una atmósfera reconocible, casi doméstica, a pesar de la falta de intimidad. Estos locales daban a la ciudad un carácter vivo, inmediato, recordando que la vida cotidiana no siempre se desarrolla entre muros privados. Las termas públicas ofrecían otro tipo de encuentro, más pausado, más estructurado. Ir a las termas era una costumbre compartida por todas las clases sociales. No se trataba solo de higiene, sino de una experiencia completa. El recorrido por las distintas salas, desde el calor intenso hasta el agua fría, formaba parte de un ritual aprendido. Allí se relajaban los cuerpos tras la jornada, se cuidaba la salud y se reforzaban los lazos sociales. Las termas eran uno de los pocos espacios donde las diferencias se atenuaban, al menos durante un tiempo. Dentro de sus muros, se hablaba de negocios, de política, de asuntos familiares. Se cerraban acuerdos, se compartían preocupaciones. Se observaba a los demás con una mezcla de curiosidad y costumbre. El vapor suavizaba las tensiones, y el ruido del agua creaba un fondo constante que hacía más fácil la conversación. Las termas eran un reflejo de la ciudad misma, ordenadas, funcionales, pensadas para acoger a muchos sin perder su estructura. El foro, por su parte, concentraba la vida pública en su forma más visible. Era el corazón cívico de Pompeya, el espacio donde se cruzaban intereses, opiniones y ambiciones. Allí se acudía no solo por obligación, sino por hábito. El foro era lugar de paso, de reunión, de observación. En sus espacios se discutían asuntos públicos, se asistía a anuncios oficiales, se encontraban conocidos. La vida social se desplegaba a plena luz, sin necesidad de muros que la contuvieran. Caminar por el foro era exponerse al juicio de los demás, mostrarse como ciudadano. La forma de vestir, de hablar, de moverse tenía peso. Cada gesto podía ser observado, interpretado. Al mismo tiempo, el foro ofrecía una sensación de pertenencia. Estar allí significaba formar parte de la comunidad, tener un lugar dentro del orden urbano. Era un escenario donde lo individual y lo colectivo se entrelazaban sin descanso. En los muros de la ciudad, lejos de la solemnidad oficial, la voz de Pompeya quedaba escrita de otra forma. Los grafitis cubrían paredes y esquinas con mensajes directos, a veces burdos, a veces ingeniosos. Había declaraciones políticas, apoyos a candidatos, críticas mordaces. También había confesiones personales, bromas, insultos, promesas de amor. Esa escritura espontánea revelaba una ciudad que hablaba sin filtros, que dejaba constancia de sus emociones y opiniones sin esperar permiso. Los grafitis convertían los muros en un espacio compartido, un lugar donde cualquiera podía dejar su marca. No buscaban perdurar como los frescos o los mosaicos, pero lo hacían de todos modos. Eran el eco inmediato de la vida cotidiana, la prueba de que Pompeya no era solo piedra y orden, sino también impulso, humor, enfado y deseo. En ellos, la ciudad se mostraba tal como era, viva, ruidosa, humana, confiada en la continuidad de un día que siempre parecía repetirse. En Pompeya,
Lo sagrado no estaba separado de la vida diaria. No era un ámbito distante ni reservado a momentos excepcionales, sino una presencia constante que acompañaba cada gesto importante y muchos de los pequeños. Los templos se alzaban integrados en la ciudad, visibles, accesibles, formando parte del mismo paisaje urbano que las tiendas y las casas. No imponían silencio absoluto ni recogimiento perpetuo, eran lugares vivos, frecuentados, donde la relación con los dioses se expresaba a través de rituales conocidos, repetidos, casi familiares. Los templos romanos tradicionales marcaban el ritmo religioso colectivo. Sus columnas y frontones dominaban espacios centrales, recordando a todos que la ciudad no se sostenía solo sobre leyes humanas. Allí se ofrecían sacrificios, se pronunciaban votos, se agradecían favores recibidos. El humo del incienso y de las ofrendas ascendía lentamente, mezclándose con el aire cotidiano de la ciudad. No había misterio oscuro en esos gestos, sino una confianza pragmática. Se daba a los dioses lo que les correspondía esperando a cambio protección, equilibrio, continuidad. Júpiter ocupaba el lugar más alto en ese orden invisible. Como garante del juramento, del poder y del equilibrio, su culto reforzaba la idea de estabilidad. Honrarlo era honrar el orden mismo del mundo, aceptar que había una jerarquía que debía respetarse. Venus, en cambio, aportaba una dimensión más cercana, ligada a la belleza, al deseo y a la prosperidad. En Pompeya, su presencia tenía un peso especial, casi íntimo, como si la ciudad la reconociera no solo como diosa, sino como protectora directa. Apolo completaba ese triángulo divino con su asociación a la luz, la razón y la armonía. Su culto hablaba de equilibrio, de medida, de un ideal de perfección que se buscaba reflejar también en la vida urbana. Pero Pompeya no era una ciudad cerrada a una sola tradición. Por su carácter comercial y su contacto constante con el Mediterráneo, otras creencias encontraron espacio entre sus muros. Los cultos orientales llegaron con comerciantes, esclavos liberados y viajeros, trayendo consigo rituales distintos, símbolos nuevos, promesas diferentes. No desplazaron a los dioses romanos, sino que se sumaron a ellos, ampliando el abanico de lo sagrado. La religión no se vivía como una elección excluyente, sino como una acumulación de protecciones posibles. Entre esos cultos, el de Isis destacó de manera particular. Su templo, reconstruido con esmero tras sufrir daños en un terremoto, se convirtió en un punto de atracción poderoso. Isis ofrecía algo que muchos buscaban, una relación más personal con lo divino. Una promesa de protección más allá de la vida cotidiana, incluso más allá de la muerte. Sus rituales, cargados de simbolismo, contrastaban con la sobriedad romana tradicional. El templo reunía a fieles de distintos orígenes, creando un espacio donde la emoción y el misterio tenían un papel central. Allí, la fe se vivía de forma más intensa, más cercana al corazón que a la norma. Sin embargo, la expresión más constante de la religiosidad pompeyana no se encontraba necesariamente en los grandes templos, sino dentro de las casas. En los rincones domésticos, los lares vigilaban silenciosamente la vida familiar. Pequeños altares, decorados con pinturas sencillas, acogían ofrendas diarias, un poco de comida, una libación de vino, una oración breve. No eran ceremonias solemnes, sino gestos íntimos, repetidos casi sin pensar, como parte natural del día. Honrar a los lares era cuidar del hogar, reconocer que incluso el espacio más privado estaba bajo una mirada protectora. Cada comida, cada nacimiento, cada regreso al hogar se acompañaba de esos rituales mínimos. La religión, así, no se imponía desde lo alto, sino que se filtraba en lo cotidiano, en la cocina, en el descanso, en el silencio nocturno. Los dioses no eran entidades lejanas, convivían con los habitantes de Pompeya, compartían su espacio, su tiempo, sus preocupaciones. En esa convivencia constante entre lo humano y lo divino, la ciudad encontraba una sensación de equilibrio.
Los templos públicos aseguraban el orden colectivo, los cultos extranjeros ofrecían nuevas respuestas, y los rituales domésticos sostenían la intimidad. Todo parecía encajar, como si cada fuerza tuviera su lugar asignado. Pompeya rezaba sin urgencia, confiada en que los dioses, satisfechos y presentes, seguirían velando por una ciudad que se sentía protegida tanto por el cielo como por la solidez de su propia rutina. Cuando el trabajo se detenía y la jornada comenzaba a aflojar su presión, Pompeya sabía entregarse al ocio con la misma intensidad con la que se había dedicado a producir y comerciar. El entretenimiento no era un lujo marginal, sino una parte esencial del equilibrio urbano. La ciudad entendía que el descanso, la emoción compartida y la experiencia colectiva mantenían unido al cuerpo social. Por eso, los espacios dedicados al espectáculo ocupaban lugares destacados y eran cuidados con esmero. Allí, la vida cotidiana se transformaba en representación. El Teatro Grande se alzaba como uno de los escenarios más visibles de esa transformación. Con su graderío amplio y su orientación pensada para aprovechar la acústica natural, acogía a una multitud diversa. Desde las filas más altas hasta los asientos cercanos a la escena, el público se distribuía siguiendo un orden conocido, aceptado, casi ritual. Las representaciones teatrales ofrecían tragedias, comedias, relatos que hablaban de dioses y hombres, de pasiones desbordadas y de errores fatales. Al asistir, los espectadores no solo se entretenían, se reconocían en los personajes, se reían de sí mismos, se estremecían ante historias que reflejaban sus propios miedos y deseos. Más íntimo, el teatro pequeño, el Odeón, ofrecía una experiencia distinta. Su tamaño reducido favorecía la cercanía, la concentración, el silencio atento. Allí, la música y las declamaciones adquirían un protagonismo especial. La voz humana, amplificada por la arquitectura, llenaba el espacio sin necesidad de esfuerzo. Cada nota, cada palabra, parecía dirigida a cada oyente en particular. Era un lugar para quienes buscaban algo más refinado, más contenido, una emoción menos ruidosa pero igualmente profunda. El Odeón demostraba que el ocio también podía ser introspectivo, casi delicado. Pero ningún edificio concentraba tanta expectación como el anfiteatro. Situado en un extremo de la ciudad, su sola presencia imponía respeto. Era un espacio pensado para la multitud, para la intensidad, para el espectáculo llevado al límite. Allí no se buscaba la reflexión, sino la emoción cruda. Los combates de gladiadores atraían a públicos de todas las edades y condiciones. Desde temprano, la gente se dirigía al anfiteatro con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, comentando nombres, apostando, tomando partido. Cuando los gladiadores entraban en la arena, el silencio inicial se rompía pronto en un clamor ensordecedor. Cada golpe, cada caída, cada movimiento era seguido con atención absoluta. La sangre, el sudor, la tensión formaban parte del ritual. Para muchos, aquellos combates eran una demostración de valor y disciplina, para otros, una descarga de violencia controlada que permitía liberar tensiones acumuladas. El destino de los combatientes se decidía ante miles de miradas, y el gesto del público podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Los eventos multitudinarios transformaban la ciudad por completo. En esos días, Pompeya parecía latir al unísono. Las calles se llenaban antes y después de los espectáculos, los termopolios trabajaban sin descanso. Las conversaciones giraban en torno a lo visto y lo que estaba por venir. El ocio no terminaba al salir del recinto, se prolongaba en comentarios, discusiones, recuerdos compartidos. El espectáculo se convertía en memoria colectiva casi de inmediato. En esos espacios, la jerarquía social se hacía visible, pero también se diluía parcialmente. Todos miraban hacia el mismo centro, reaccionaban a los mismos estímulos. El rico y el pobre compartían emoción, aunque no compartieran asiento. Durante unas horas, la ciudad se reunía consigo misma, celebrando la fuerza, la habilidad, la palabra o la música.
El ocio actuaba como un pegamento invisible, reforzando la identidad común. Pompeya sabía divertirse porque se sentía segura. Construía grandes edificios, reunía multitudes, apostaba por espectáculos intensos sin temor al desorden. Todo estaba pensado para repetirse, para formar parte de un ciclo continuo de trabajo y celebración. En esos momentos de ocio compartido, la ciudad se observaba a sí misma y se reconocía viva, poderosa, convencida de que aquel ritmo, tan humano, tan ruidoso, podía prolongarse indefinidamente. Durante años, la tierra había hablado en susurros. No eran gritos ni señales inequívocas, sino advertencias suaves, casi domésticas, que se integraban en la rutina sin romperla. Temblaban las copas, vibraban los suelos, crujían algunos muros. La actividad sísmica formaba parte del paisaje emocional de la región, una inquietud conocida que no despertaba pánico. Se comentaba, se señalaba con un gesto rápido, y la vida continuaba. Nadie veía en esos movimientos una amenaza distinta a la incomodidad pasajera. El monte seguía allí, cubierto de verde, inmóvil a la vista, y esa quietud bastaba para tranquilizar. El gran golpe llegó en el año 62 después de Cristo, cuando la tierra decidió sacudirse con una violencia que no podía ignorarse. El terremoto atravesó Pompeya como una ola invisible, derribando muros, agrietando templos, haciendo caer estatuas que habían permanecido en pie durante generaciones. El pánico fue real, pero breve. La ciudad quedó herida, sí, pero no destruida. Muchos edificios resistieron, otros cayeron parcialmente. Hubo muertos, hubo pérdidas, hubo miedo. Sin embargo, una vez pasado el temblor, emergió una certeza colectiva: Pompeya seguía en pie. Esa supervivencia alimentó la confianza. El desastre no se interpretó como un aviso definitivo, sino como una prueba superada. La respuesta fue inmediata y práctica. Comenzaron las reparaciones, primero en los edificios públicos, después en las casas privadas. Andamios aparecieron junto a fachadas abiertas, columnas fueron apuntaladas, muros recompuestos con prisa y esperanza. La ciudad se convirtió en un gran taller al aire libre. El ruido de martillos y el polvo de la piedra acompañaron el regreso a la normalidad. Durante años, las obras convivieron con la vida diaria. Algunas casas mostraban paredes sin terminar, frescos interrumpidos, techos provisionalmente cubiertos. No se veía en ello un problema grave, sino una fase transitoria. El daño se reparaba, el orden se restauraba. Las reparaciones eran la prueba de la resiliencia urbana, de la capacidad humana para recomponer lo que la naturaleza había alterado. Cada muro levantado reforzaba la idea de que el control seguía en manos humanas. La causa profunda de aquellos temblores no se discutía demasiado. El riesgo se subestimaba no por ignorancia absoluta, sino por costumbre. Vivir junto al Vesubio implicaba aceptar una cierta inestabilidad, pero nadie pensaba en él como en un volcán activo. No había memoria viva de erupciones devastadoras, y sin memoria no hay temor duradero. El monte era visto como un elemento del paisaje, no como una fuerza latente. Se le atribuía fertilidad, protección incluso, nunca amenaza. Así, la cotidianeidad se impuso de nuevo. Los mercados volvieron a llenarse, los teatros retomaron su programación. Las termas siguieron recibiendo visitantes. Las panaderías horneaban pan como siempre, los termopolios servían comida caliente. Los niños jugaban en las calles entre restos de obra. La ciudad respiraba normalidad. Una normalidad salpicada de cicatrices visibles que se asumían como parte del pasado reciente, no del futuro. Las conversaciones no giraban en torno al peligro, sino al progreso de las reconstrucciones, a los retrasos, a las mejoras que se estaban introduciendo. Algunos veían incluso oportunidades en el desastre: renovar una casa, embellecer un templo, modernizar una estructura. El terremoto había sido duro, pero también había abierto la puerta al cambio.
Esa lectura optimista reforzó la idea de que lo peor ya había pasado. Pompeya vivía en ese equilibrio frágil sin saberlo. Caminaba entre muros reparados y otros aún heridos, bajo un cielo tranquilo, con el monte observando en silencio. La tierra seguía enviando señales, pequeñas vibraciones que se ignoraban con una sonrisa cansada. La ciudad había aprendido a convivir con ellas, a restarles importancia. En esa confianza cotidiana, construida sobre la experiencia reciente de haber resistido, Pompeya siguió adelante, convencida de que el mundo, pese a sus sacudidas ocasionales, permanecía esencialmente estable. El día comenzó sin presagios claros. El cielo conservaba su tono habitual, y la ciudad seguía inmersa en su rutina, ajena a que el equilibrio acumulado durante generaciones estaba a punto de romperse. Entonces, sin aviso comprensible para quienes observaban desde abajo, el monte se abrió. Desde la cima del Vesubio surgió una columna que no se parecía a nada visto antes. Ascendió con una fuerza descomunal, elevándose hacia el cielo como un árbol oscuro, ancho en su base y expandiéndose en lo alto. No era humo común ni niebla pasajera. Era una masa viva de ceniza, gases y fragmentos incandescentes que alteró el color del día en cuestión de minutos. La ciudad se detuvo. Las conversaciones se apagaron, las manos quedaron suspendidas en el aire. Mirar hacia el monte era inevitable. La columna crecía, se elevaba más y más, hasta que el sol comenzó a difuminarse tras un velo espeso. El aire cambió de inmediato, cargándose de un olor extraño, áspero, que raspaba la garganta. El silencio inicial dio paso al murmullo del desconcierto, a preguntas sin respuesta, a gritos que intentaban imponer sentido al caos naciente. Poco después, comenzó la lluvia. Primero fueron partículas finas, casi ligeras, que descendían lentamente y se posaban sobre los tejados, sobre los hombros, sobre el pavimento. Luego llegaron los lapilli, piedras pequeñas pero constantes, golpeando con un sonido seco, repetido, implacable. Las calles empezaron a cubrirse de una capa creciente que hacía difícil caminar. Los techos crujían bajo el peso acumulado. La ciudad, acostumbrada a la estabilidad de la piedra, descubría de pronto la fragilidad de sus formas. El pánico no llegó de golpe, sino como una marea que sube sin prisa aparente pero sin posibilidad de retroceso. Algunos comprendieron antes que otros que quedarse podía ser peligroso. Familias enteras intentaron huir, cargando lo imprescindible, protegiéndose la cabeza con telas, con tablas, con lo que encontraban a mano. Las puertas se abrieron de par en par, los caminos se llenaron de gente desorientada. No todos se fueron, muchos dudaron, esperando que aquello fuera pasajero, confiando en que la lluvia cesaría como tantas veces había cesado la inquietud en el pasado. La visibilidad se redujo hasta convertir el día en una penumbra irreal. Respirar se volvía cada vez más difícil. La ceniza se infiltraba en todo, en los pulmones, en los ojos, en los espacios más íntimos de la ciudad. Los sonidos se distorsionaban, amortiguados por esa capa creciente que lo cubría todo. El orden urbano, tan cuidadosamente construido, se disolvía bajo una materia que no respetaba calles ni jerarquías. Cuando la noche llegó, no trajo descanso. La oscuridad era absoluta, interrumpida solo por relámpagos internos que iluminaban brevemente la columna sobre el monte. El tiempo parecía suspendido, y con él la capacidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Algunos se refugiaron en sus casas, convencidos de que los muros resistirían. Otros continuaron huyendo, tropezando, cayendo, levantándose cubiertos de ceniza. Entonces llegaron los flujos piroclásticos. No se anunciaron con ruido prolongado ni con señales comprensibles. Avanzaron como una pared ardiente, una mezcla de gases abrasadores y partículas incandescentes que descendió con una velocidad imposible de igualar. No eran llamas visibles, sino una muerte caliente y silenciosa que consumía el aire mismo. Allí donde alcanzaron la ciudad,
Todo se detuvo de forma instantánea. No hubo tiempo para huir ni para comprender. El cuerpo humano, frágil ante esa fuerza, cedió en un instante. Miles de personas murieron así, súbitamente, atrapadas en gestos cotidianos o en intentos desesperados de protección. Algunos quedaron donde estaban, otros se apiñaron buscando refugio mutuo. La vida se apagó sin ruido prolongado, sin épica visible, sin posibilidad de respuesta. Pompeya, que había confiado en la continuidad de su día a día, quedó inmóvil bajo una capa creciente de ceniza y muerte. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. La ciudad había desaparecido del mundo visible, sellada bajo metros de material volcánico. Las calles, las casas, los teatros, los templos quedaron intactos en su forma, pero vacíos de vida. Lo que había sido rutina, ruido, confianza y movimiento se transformó en quietud total. Pompeya no fue destruida en el sentido habitual, fue detenida, congelada en el instante exacto en que la historia decidió cerrar su respiración. Durante siglos, Pompeya dejó de existir para el mundo. No fue recordada como una ciudad arrasada ni como un mito heroico, sino que simplemente desapareció del mapa y de la memoria colectiva. La ceniza que la había cubierto actuó como un sello impenetrable, aislándola del paso del tiempo humano. Sobre ella crecieron campos, se levantaron caminos. Se desarrollaron nuevas vidas que ignoraban por completo lo que yacía bajo sus pies. La ciudad quedó suspendida en un silencio absoluto, protegida involuntariamente de la erosión, del saqueo sistemático, del olvido activo. Mientras el mundo cambiaba, Pompeya permanecía inmóvil. Ese largo enterramiento no fue una muerte definitiva, sino una espera. Bajo capas de tierra endurecida, las casas conservaron su forma, los objetos quedaron donde habían caído. Las huellas humanas permanecieron intactas en su último gesto. No hubo reconstrucción ni reutilización. Nada fue adaptado a nuevas épocas. Pompeya quedó fuera del tiempo histórico, convertida sin saberlo en un archivo sellado. El polvo volcánico, que había sido instrumento de destrucción, se transformó en guardián. El redescubrimiento llegó de manera casi accidental, cuando el interés por el pasado empezó a tomar forma distinta. A partir del siglo XVIII, las excavaciones comenzaron a retirar capas de tierra con una mezcla de curiosidad, asombro y desconcierto. Al principio no se comprendía del todo lo que estaba emergiendo. Muros, calles, inscripciones, cuerpos de edificios aparecían como si la ciudad hubiera sido abandonada el día anterior. Cada palada revelaba no ruinas convencionales, sino espacios completos, congelados en su función original. A medida que el trabajo avanzaba, la magnitud del hallazgo se hizo evidente. No era solo una ciudad antigua, era una ciudad detenida en el tiempo. Las excavaciones transformaron la forma de entender la antigüedad romana. Ya no se trataba únicamente de textos, estatuas o fragmentos aislados, sino de vida cotidiana preservada con una precisión inquietante. Los arqueólogos no solo encontraban estructuras, encontraban historias interrumpidas, decisiones sin concluir, rutinas convertidas en huella. Uno de los momentos más impactantes llegó con los moldes de yeso de las víctimas. Allí donde los cuerpos se habían descompuesto, la ceniza había dejado un vacío exacto, una ausencia con forma humana. Al rellenarlos, aparecieron figuras atrapadas en el instante final, manos cubriéndose el rostro, cuerpos encogidos, miradas detenidas para siempre. No eran símbolos abstractos de tragedia, sino personas concretas, con una postura, una edad, una expresión. La muerte, normalmente invisible en la arqueología, se volvió tangible, cercana, imposible de ignorar. Esos moldes cambiaron la relación emocional con el pasado. Pompeya dejó de ser solo un yacimiento y se convirtió en un espejo incómodo. Mostraba la vulnerabilidad humana frente a fuerzas que no comprenden jerarquías ni proyectos. Al mismo tiempo, devolvía dignidad a quienes habían quedado atrapados,
permitiendo que su último gesto atravesara los siglos y alcanzara nuevas miradas. Con cada descubrimiento, la ciudad se consolidó como una fuente clave para conocer el mundo romano. Ningún otro lugar ofrecía una visión tan completa de la vida urbana. Desde las viviendas más humildes hasta las más ricas, desde los espacios públicos hasta los rincones domésticos. Las paredes hablaban con sus grafitis, los suelos con sus marcas de uso, los objetos con su desgaste cotidiano. Pompeya permitía observar no solo cómo vivían los romanos, sino cómo pensaban, que temían, que deseaban, que consideraban normal. A diferencia de otras ciudades antiguas reconstruidas una y otra vez, Pompeya no fue corregida por el tiempo. No se adaptó a nuevas modas ni a nuevas necesidades. Por eso, su valor no reside únicamente en la belleza de lo conservado, sino en su autenticidad brutal. Es una cápsula del tiempo en el sentido más literal. Un instante completo de la historia humana preservado sin intención, sin selección, sin narrativa previa. Caminar hoy por sus calles es recorrer un presente antiguo. Cada paso se da sobre la misma piedra que pisaron quienes nunca imaginaron ser observados siglos después. Pompeya no enseña grandeza imperial ni victorias militares, enseña vida interrumpida, rutina, confianza y fragilidad. Su legado no es el de una ciudad que murió, sino el de una ciudad que sigue hablando, recordando al mundo que incluso en los momentos de mayor estabilidad, la historia puede detenerse en un solo instante y dejarlo todo intacto, esperando a ser escuchado. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.